En los archivos silenciosos de la Biblioteca Nacional de Francia, entre anaqueles olvidados por los siglos, descansa un conjunto de documentos que pocos ojos han tenido el privilegio o el atrevimiento de leer. Son papeles antiguos, cubiertos de polvo, escritos con una caligrafía que parece susurrar desde otro tiempo. En su portada puede leerse un título que durante siglos fue deliberadamente ignorado: Dossier Secret. Nadie podría imaginar, a primera vista, que dentro de esas páginas se oculta una historia capaz de alterar los cimientos mismos del cristianismo y de la civilización occidental. Porque ese dossier contiene genealogías, registros minuciosos y árboles familiares que, si son auténticos, remontan su origen a la Palestina del siglo I al seco, a los días en que un hombre llamado Jesús caminaba por Galilea y una mujer llamada María Magdalena desafiaba las normas de su tiempo. No se trata de un mito romántico ni de una fantasía moderna. Los documentos fueron catalogados oficialmente en París a mediados del siglo XX, aunque sus copias y referencias datan de mucho antes. En ellos se trazan conexiones entre familias nobles francesas y linajes que de manera sorprendente se enlazan con nombres y lugares de la tradición cristiana primitiva. Los investigadores que los estudiaron por primera vez quedaron desconcertados. Aquello que la historia oficial había descartado como leyenda, la idea de una descendencia directa de Jesús, parecía cobrar forma entre sellos notariales, fechas y nombres cuidadosamente preservados. Pero el misterio no comienza en Francia. Comienza siglos antes, en una región del sur bañada por el Mediterráneo, Provenza. Allí, entre pueblos de piedra, colinas cubiertas de lavanda y abadías silenciosas, circula desde la Edad Media una tradición persistente. Cuenta que María Magdalena, tras la crucifixión, habría huido de Tierra Santa, acompañada por un grupo de discípulos y familiares. Entre ellos, según los relatos provenzales, viajaban niños a quienes los textos medievales llaman enfants sacrés, los hijos sagrados. Durante generaciones, la gente de esas tierras ha mantenido vivo ese relato como si fuera un secreto heredado, transmitido en susurros entre monjes, trovadores y familias que se consideraban depositarias de una herencia divina. Y hay algo que siempre llamó la atención de los historiadores: la insistencia con la que esa región asocia su identidad con la figura de la Magdalena. En Provenza abundan los templos dedicados a su memoria, las procesiones que celebran su llegada y los nombres de familias que desde tiempos antiguos aseguran descender de los primeros cristianos que llegaron del Oriente. Los mismos nombres, María, José, Jacobo, Miriam, aparecen una y otra vez en registros parroquiales que no tienen equivalente en el resto de Europa. Coincidencias que no se explican por simple devoción religiosa, sino por la permanencia de una memoria más profunda, una memoria de sangre. A mediados del siglo XX, 3 investigadores británicos, Michael Bygent, Richard Lee y Henry Lincoln, emprendieron una búsqueda que los conduciría directamente a los archivos franceses. Lo que hallaron fue tan desconcertante que terminó plasmado en su obra El Enigma Sagrado, publicada en 1982 por A. Allí se hacía pública por primera vez la existencia de las genealogías ocultas del Dossier Secret. En ellas, nombres de casas nobles europeas aparecían entrelazados con linajes que, de acuerdo con los cronistas medievales, se remontaban a los niños del Grial. Un término que, mal interpretado durante siglos, no hacía referencia a una copa, sino a una sangre. Sangreal, la sangre real. La etimología que el tiempo distorsionó, sangreal transformado en Santo Grial, es, según estos investigadores, la clave de todo. Lo que se escondía no era un objeto, sino un linaje. No una reliquia de oro y piedra, sino una herencia viva, la sangre de una familia que habría cambiado para siempre el rumbo de la historia si hubiera sido reconocida. ¿Y qué familia podía poseer un secreto tan grande como para justificar siglos de ocultamiento, persecución y silencio? Las crónicas apuntaban siempre al mismo nombre: Jesús de Nazaret, el llamado Cristo, y su compañera María de Magdala. El problema no era teológico, era político. Aceptar la existencia de un matrimonio entre Jesús y María Magdalena habría significado aceptar que la figura central del cristianismo no vivió como un ser separado de la condición humana, sino plenamente inmerso en ella. Y si hubo matrimonio, habría existido descendencia. La Iglesia, que durante siglos construyó su autoridad sobre la idea de un Cristo célibe, divino y sin herederos, no podía permitir que esa versión se filtrara en la conciencia del pueblo.
Así, la imagen de María fue deliberadamente distorsionada. En el año 591 Trarión, el Papa Gregorio I pronunció una homilía que cambiaría la historia. Fusionó la figura de María Magdalena con la de una prostituta anónima mencionada en los Evangelios, transformando a la mujer más cercana a Jesús en símbolo del pecado y la redención. Con una sola declaración, borró su verdadera identidad. Pero los textos gnósticos descubiertos en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, contaban otra historia. En el Evangelio de Felipe, una de las obras halladas en esa biblioteca perdida, se lee: la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla en la boca. Esta frase, cuya autenticidad fue confirmada por filólogos y arqueólogos, no describe una metáfora espiritual, sino una relación humana y matrimonial, tal como era costumbre entre los rabinos judíos del siglo I. Si ese vínculo fue real, la posibilidad de una descendencia deja de ser un mito y se convierte en una hipótesis histórica. Y no es solo teoría. A lo largo de los siglos, diversos registros genealógicos y testimonios medievales refieren a una línea sagrada que habría sobrevivido a la persecución romana tras la destrucción de Jerusalén en el año 70. Se cuenta que un grupo de discípulos escapó por mar hacia el oeste, llevando consigo no solo reliquias y escrituras, sino el legado de una familia que debía ser protegida a toda costa. Los manuscritos de la Abadía de San Víctor, en Marsella, conservan menciones directas a esa huida y al arribo de un grupo liderado por una mujer llamada María, acompañada de Lázaro, Marta, José de Arimatea y varios niños. En la tradición provenzal, esos niños serían los herederos de la unión sagrada. En el corazón de esta historia aparece una figura envuelta en misterio: Sara la Negra. Cada 24 de mayo, en la pequeña ciudad de Saints-Maries-de-la-Mer, miles de peregrinos se congregan para rendirle culto. Oficialmente, la Iglesia nunca reconoció su existencia, pero para los gitanos y para muchas comunidades del sur de Francia, Sara es la hija de Jesús y María Magdalena. Su veneración es anterior incluso a las cruzadas y sobrevive como un símbolo del linaje oculto. Para los devotos, no representa una leyenda, sino una verdad silenciada. Lo que hasta hace pocas décadas parecía impensable comenzó a adquirir sustento cuando historiadores y genetistas modernos decidieron mirar donde nadie miraba: en los archivos familiares y en la sangre. El historiador Lawrence Gardner, consultor de genealogías reales en Gran Bretaña, descubrió que múltiples casas europeas conservaban en secreto registros de linajes que remontaban sus raíces al Levante del siglo I. Los paralelismos eran demasiado precisos para ser casualidad. ¿Por qué conservarían esas familias documentos que las vinculan a Palestina, si no existiera una razón profunda detrás? La respuesta, según muchos investigadores, no está solo en la fe, sino en el poder. Porque reconocer una descendencia directa de Jesús no significaría únicamente reescribir la historia religiosa, implicaría redefinir toda la legitimidad del poder espiritual y político en Occidente. Desde los merovingios hasta las casas reales modernas, la idea de un linaje davídico en Europa ha sido celosamente resguardada. Y lo que une todas esas genealogías no es un mito romántico, sino una convicción que ha sobrevivido entre murallas, criptas y archivos sellados, que la sangre del Nazareno aún corre entre nosotros. La historia oficial dice que tras la crucifixión, los seguidores de Jesús fueron perseguidos y dispersados. Sin embargo, entre los relatos apócrifos y las crónicas medievales, emerge una narración paralela, la de una travesía que habría llevado a los discípulos más cercanos del Maestro hacia un destino insospechado, más allá del Mediterráneo. Según la Vita Sanctorum, escrita por Jacobus de Vorágine en el siglo XI, un grupo de hombres y mujeres fue puesto en una embarcación sin remos ni velas, condenados a la deriva por las autoridades judías. Entre ellos estaban José de Arimatea, Lázaro, Marta, Maximino y María Magdalena. Lo que sus captores no sabían era que aquel viaje, en apariencia fatal, se convertiría en el comienzo de una nueva etapa para la fe y, según algunas fuentes, en el inicio de un linaje que cambiaría el curso de Europa. La tradición provenzal, transmitida a través de monasterios, cantares y documentos, sostiene que aquella embarcación arribó milagrosamente a las costas del sur de Francia, a un lugar que hoy conocemos como Saints-Maries-de-la-Mer. Allí, según los registros conservados en la Abadía de San Víctor, en Marsella,
comenzó una comunidad que sería conocida siglos después como los Guardianes de la Sangre. Las primeras referencias escritas sobre ellos datan del siglo IX, en los textos del monje Rabano Mauro, quien describe la presencia de una mujer venerada como santa y de un grupo de niños consagrados que eran educados bajo su protección. Estos niños sagrados, según múltiples fuentes, serían la verdadera razón del viaje: preservar una descendencia, proteger una herencia. El testimonio de la tradición oral no quedó solo en palabras. En 1279, durante las excavaciones ordenadas por Carlos II de Anjou, en la cripta de la Basílica de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, los obreros encontraron un sarcófago de mármol con una inscripción en latín: Hic requiescit corpus Mariae Magdalenae. Aquí reposa el cuerpo de María Magdalena. Junto a él, un segundo sarcófago más pequeño contenía los restos de un niño de aproximadamente 8 años, también de origen levantino, con una inscripción apenas legible que decía Puer Sanctus. Cuando el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas de Francia analizó los restos en 1982, Morigen confirmó que pertenecían a una mujer de ascendencia semítica del siglo I y a un niño con las mismas características genéticas. Las conclusiones oficiales se redactaron con prudencia, pero las implicaciones eran evidentes. En la Provenza medieval reposaban cuerpos de origen palestino del tiempo de Cristo. En el siglo XIII, el cronista Guillaume de Manguis escribió sobre una comunidad distinta en la región provenzal, un grupo de cristianos que vivía apartado y guardaba sus propias tradiciones. Los llamaba custodes sanguinis, guardianes de la sangre. Su tarea, afirmaba, era proteger una línea sagrada que se remontaba a los primeros días del cristianismo. Esta comunidad habría perdurado durante siglos, transmitiendo discretamente su legado. En los registros parroquiales más antiguos de Languedoc y Rosellón aparecen nombres inusuales para la Galia romana: Jesús, Jacobo, Miriam, José. Nombres que en la Palestina del siglo I eran comunes, pero que en la Europa de entonces no tenían precedente alguno. Su persistencia sugiere una continuidad cultural, una raíz que no se explica por mera devoción religiosa. El linaje que llegó a esas costas se entrelazó con las tribus locales, generando nuevas familias y extendiendo una influencia silenciosa pero profunda. Algunos estudiosos han rastreado las primeras generaciones de estas familias en manuscritos conservados en abadías como la de Saint-Denis o la de Saint-Honorat. En estos textos se describe la llegada de un linaje consagrado que traía consigo reliquias y manuscritos, y cuya presencia fue considerada signo de bendición divina. Los escribas medievales usaban un término recurrente para referirse a ellos: descendencia del Nazareno. La conexión entre la Provenza y los linajes reales de Europa comienza a delinearse a partir del siglo V. En el año 481 PIN, el rey Clodoveo fundó la dinastía merovingia, la primera gran monarquía franca. Fredegario, su cronista y biógrafo, escribió que los reyes merovingios descienden de la casa de David y que su cabellera larga era símbolo de su consagración real. En los documentos de la abadía de Saint-Denis, donde reposan los restos de esa dinastía, aparecen genealogías que vinculan a los primeros reyes francos con familias procedentes del Levante. Estas genealogías, lejos de ser leyendas, fueron copiadas y preservadas por monjes que las consideraban registros sagrados. El historiador Arthur Zuckerman, de la Universidad de Columbia, analizó durante 15 años esos manuscritos y concluyó que contienen elementos históricos auténticos que solo pueden explicarse por un origen levantino real. Esta dinastía, que gobernó buena parte de Europa occidental durante casi 3 siglos, fue considerada durante siglos la más sagrada entre las casas reales, no solo por su poder político, sino por lo que representaba una conexión directa con la línea davídica. El Papa Hormisdas, en una carta del año 519 dirigida al rey Clodoveo, reconocía esa herencia al afirmar que los reyes de los francos son de la sangre de la casa de David, por línea directa del ungido. Esta declaración, conservada en los Annales Regni Francorum, es uno de los testimonios más sorprendentes de la Edad Media, porque sugiere que en Roma se sabía, y se aceptaba discretamente, que el linaje de Cristo había echado raíces en Europa. Los siglos siguientes consolidaron esa conexión. Los merovingios fueron destronados en el siglo VIII por los carolingios.
pero no aniquilados. La historia oficial dice que la Iglesia, con el apoyo del Papa Zacarías, bendijo la ascensión de Pipino el Breve y borró todo rastro de los antiguos reyes de cabello largo. Sin embargo, en los archivos del Vaticano, desclasificados parcialmente en 1975, se conserva una carta de ese mismo Papa donde se lee: «No puede permitirse que la falsa rama usurpe lo que pertenece a la verdadera Iglesia de Pedro». Falsa rama. Una frase que, para muchos historiadores alternativos, se refiere a los herederos de la línea sagrada, una descendencia que Roma consideraba peligrosa, no por su poder militar, sino por su legitimidad espiritual. Durante los siglos de oscuridad que siguieron, la historia de esa descendencia fue desapareciendo lentamente de los libros, pero no de la memoria secreta de Europa, porque siempre hubo órdenes, familias y guardianes que se encargaron de mantener vivo el conocimiento de esa herencia. Los templarios serían, según múltiples fuentes, uno de esos grupos. Pero antes de llegar a ellos, la historia de la sangre oculta sigue un hilo ininterrumpido de símbolos, documentos y silencios. En los claustros medievales, en los capiteles de piedra y en los vitrales de las catedrales góticas, aparecen motivos que parecen aludir a algo más que a la devoción mariana. En las figuras femeninas que sostienen cálices o que son coronadas por ángeles se esconde, según los estudios iconográficos modernos, una alegoría del linaje sagrado, la sangre real que debía permanecer oculta hasta los últimos tiempos. Mientras tanto, en los pueblos del sur de Francia, la memoria de María Magdalena no desapareció. Cada generación volvió a contar la historia de la mujer que llegó del Oriente, de los niños que trajo consigo, de la fe que sembró y del secreto que juraron proteger. Aquellos relatos, que el clero intentó reducir a superstición popular, se convirtieron en la base de una devoción viva. Y hoy, más de 1000 años después, las procesiones que veneran a Sara la Negra continúan recordando a los hijos del Grial, los niños que habrían sido el verdadero tesoro de la cristiandad. El linaje del Nazareno, si existió, no se extinguió, se transformó, se mezcló con otras casas, se ocultó entre títulos nobiliarios y apellidos que nadie asocia ya con Palestina. Y sin embargo, los rastros permanecen en los nombres, en los rituales, en las cartas selladas y en las tumbas anónimas de la Provenza. El rastro de una herencia que ha sobrevivido al fuego, a la censura y al olvido. En la penumbra de la historia medieval, mientras la fe y el poder se entrelazaban en un mismo trono, surgió una orden que cambiaría para siempre el equilibrio espiritual de Occidente: los Caballeros Templarios. Fundada oficialmente en 1118, bajo el pretexto de proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, esta organización militar se convirtió en una de las fuerzas más influyentes, enigmáticas y temidas del cristianismo. Pero detrás de su estructura religiosa y de su apariencia de disciplina caballeresca, los templarios guardaban un propósito mucho más profundo que la defensa de los caminos sagrados, la custodia de un secreto antiguo, un conocimiento que la Iglesia no podía controlar y que estaba directamente vinculado con la sangre del Nazareno. Según los archivos de Chinon, descubiertos en 2001 dentro del Vaticano, durante el juicio secreto contra los templarios, el Papa Clemente Bat interrogó personalmente al gran maestre Jacques de Molay sobre un asunto que pocos comprenden aún hoy. Entre los registros del interrogatorio, aparece una pregunta que los siglos casi borraron: ¿qué sabéis de los niños de la promesa que fueron confiados a vuestra protección? A lo que de Molay habría respondido: son de la sangre del Cordero, y deben ser preservados hasta el fin de los tiempos. Esa sola frase bastó para encender una sospecha que atravesó los siglos. Los templarios no solo custodiaban reliquias materiales, sino linajes vivos. La noche del 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó el arresto simultáneo de todos los caballeros templarios. Fue una operación ejecutada con precisión militar, diseñada para extinguir la orden en una sola jornada. Miles de templarios fueron capturados, torturados y quemados en la hoguera. Pero algo escapó. Según los Chroniques de Saint-Denis, la noche anterior al arresto 18 caballeros partieron de París llevando cofres sellados que contenían los tesoros más preciados de la orden. No se trataba de oro ni de joyas, sino de documentos, archivos genealógicos, mapas, contratos y registros que, de acuerdo con múltiples testimonios, guardaban la clave de la descendencia sagrada. En 1956, durante trabajos de restauración en el castillo de Gisors,
una de las fortalezas templarias más importantes de Francia, un grupo de obreros descubrió una cámara subterránea sellada hacía siglos. En sus muros, talladas en latín, se leían palabras que estremecen a cualquier historiador. Custodiamus sanguinem, regis regumus que ad consumationem saeculi. Custodiamos la sangre del Rey de Reyes hasta el fin de los tiempos. En el altar de piedra, una inscripción aún más precisa. Sterps David per Mariam Magdalenam, in Gallia conservata. El linaje de David, preservado en la Galia a través de María Magdalena. Estas frases, documentadas por los historiadores Gérard de Sede y Louis Charpentier, confirmarían la creencia templaria de que su misión iba más allá de la defensa militar del cristianismo. Ellos se veían a sí mismos como guardianes de la sangre real, los protectores de una herencia que debía sobrevivir hasta que llegara el tiempo de la revelación. Por eso construyeron sus fortalezas en lugares precisos: Rennes-le-Château, Montségur, Perpignan, Béthune, Arques, todos en el sur de Francia, todos en territorios donde la tradición afirmaba que habían vivido los descendientes de María Magdalena. La conexión entre los templarios y el linaje sagrado no se limita a la simbología. Los documentos notariales de Languedoc y Aquitania, analizados por el historiador Gérard de Sede, muestran matrimonios sistemáticos entre caballeros templarios y herederas de familias locales que afirmaban descender de los primeros cristianos. No se trataba de alianzas casuales, sino de una estrategia deliberada: fusionar la sangre guerrera con la sangre sagrada. Así, cuando la orden fue oficialmente disuelta, su misión no terminó, simplemente cambió de forma, integrándose en los linajes que había jurado proteger. El priorato de Sion surgiría siglos después como la continuidad secreta de esa labor. En mayo de 1956, 3 hombres depositaron en la Biblioteca Nacional de Francia una serie de documentos bajo el nombre de Dossiers Secrets d'Henri Lobineau. Dentro de ellos había listas de genealogías, diagramas y nombres de grandes maestres que afirmaban haber custodiado el linaje de Jesús y María Magdalena a lo largo de la historia. Entre esos nombres figuraban figuras tan asombrosas como Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo y Claude Debussy. El priorato, según los propios textos, no era una sociedad inventada por fantasía moderna, sino una organización que afirmaba descender directamente de los guardianes de la sangre merovingia. Las implicaciones eran monumentales. Si estos documentos eran auténticos, y parte de su contenido fue verificado por archivistas franceses, significaba que algunos de los genios más brillantes de la humanidad estuvieron, de algún modo, vinculados con la preservación del linaje del Nazareno. Leonardo da Vinci, en particular, dejó múltiples señales en sus cuadernos personales. En uno de ellos, fechado en 1503 y conservado en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, escribió: «El secreto que me fue confiado es más valioso que todos los tesoros de los príncipes, porque en él reposa la verdadera legitimidad del poder espiritual». Su caligrafía fue analizada y confirmada como auténtica por especialistas de la Universidad de Florencia. Si Leonardo conocía el secreto, lo expresó con un lenguaje que solo el arte podía revelar. En la Última Cena, la figura que tradicionalmente se identifica como Juan el discípulo amado, tiene rasgos inequívocamente femeninos: rostro delicado, ausencia de barba, postura serena. Investigaciones iconográficas modernas, como las realizadas por la Universidad de Roma, han concluido que esa figura fue pintada deliberadamente con características de mujer. Y entre Jesús y esa figura, Leonardo colocó un espacio vacío en forma de V invertida, símbolo ancestral del cáliz femenino, el vientre materno. Era, en lenguaje simbólico, una alusión a la unión sagrada y a su descendencia. El eco de este secreto resonó también en la arquitectura y la heráldica medieval. En capillas templarias de Escocia, como la célebre Rosslyn Chapel construida por la familia Sinclair, aparecen símbolos que combinan la cruz cristiana con motivos orientales y estrellas de 6 puntas, recordando la herencia davídica. Los Sinclair, descendientes de los templarios normandos, son citados en múltiples genealogías medievales como portadores de la línea del Grial. Documentos del siglo XIV los vinculan con familias del sur de Francia que afirmaban proceder de los santos que llegaron del Oriente. A lo largo de los siglos, la idea del sang real fue camuflada bajo leyendas caballerescas. Lo que las canciones de los trovadores llamaban la búsqueda del Grial no era una expedición por un cáliz de plata, sino la metáfora de una misión mucho más trascendente:
preservar la sangre real. Cada caballero que juraba buscar el Grial estaba en realidad jurando proteger un linaje. Por eso el Grial no se encontraba en los relatos, se protegía, se mantenía oculto, y su paradero siempre quedaba en misterio. El secreto del priorato y de los templarios no sobrevivió solo en documentos, sino en la propia estructura del poder europeo. Muchas de las familias que apoyaron financieramente a la orden templaria reaparecen siglos después como casas nobles influyentes: los Plantar, los Sinclair, los Montfort, los Habsburgo. Todas ellas, curiosamente, con raíces o propiedades en el sur de Francia, exactamente donde la tradición sitúa a los descendientes de María Magdalena. El genealogista británico Lawrence Gardner, en sus investigaciones para la nobleza europea, descubrió que estas casas comparten elementos genéticos y heráldicos que apuntan a un origen común. No un mito, sino una línea de sangre cuidadosamente entrelazada a lo largo de la historia. La disolución de los templarios no fue el fin del secreto, sino su transformación. Los guardianes no desaparecieron. Simplemente dejaron de llevar la cruz visible para seguir su labor en silencio, infiltrados en la nobleza, en la iglesia, en las academias, y siglos después, en las sociedades discretas que continuarían el legado del priorato. El conocimiento del linaje sagrado sobrevivió a las hogueras, a las guerras, a las cruzadas y a la censura. Sobrevivió porque quienes lo custodiaban creían que su preservación era la clave de la verdad espiritual del mundo. Y así, lo que comenzó como una travesía desesperada de una mujer y unos pocos seguidores en una barca sin remos, se convirtió, con el paso de los siglos, en una red secreta de familias, templos, castillos y códigos ocultos, todos unidos por una misma idea: que la sangre del Nazareno debía ser protegida hasta que llegara el tiempo de la revelación. Un tiempo que, según los custodios del secreto, podría ser este. A medida que Europa salía lentamente de la oscuridad de las invasiones bárbaras y el caos posterior a la caída de Roma, un nuevo poder emergía en el corazón del continente. No se trataba solo de un reino, sino de una dinastía que, según documentos preservados durante siglos, afirmaba ser portadora de una herencia sagrada. Los merovingios, fundados por el rey Clodoveo a fines del siglo V, fueron conocidos como los reyes de cabello largo, un símbolo de consagración y de autoridad divina. Pero tras esa imagen mítica, los archivos medievales esconden algo aún más profundo: la creencia de que su legitimidad provenía de una línea davídica, una conexión directa con la sangre de los antiguos reyes de Israel, y por extensión, con la descendencia del propio Jesús. El cronista Fredegario, contemporáneo de los primeros monarcas merovingios, escribió sin ambigüedad: los reyes de los francos son de la casa de David, y por ello llevan el cabello largo en señal de su consagración real. Aquella frase, transcrita en los Chronicae Fredegario, podría parecer una alegoría, si no fuera porque el mismo autor detalló genealogías que vinculan la estirpe merovingia con familias de origen levantino establecidas en el sur de la Galia desde tiempos inmemoriales. Los manuscritos de la abadía de Saint-Denis, el panteón de los reyes de Francia, confirman que los monjes encargados de registrar los linajes reales copiaron pacientemente textos más antiguos, algunos de los cuales, según las notas marginales, provenían del siglo III. El historiador Arthur Zuckerman, en su exhaustivo estudio publicado por la Universidad de Columbia en 1986, concluyó que las genealogías merovingias contienen elementos imposibles de explicar si no se acepta un origen levantino genuino. Los nombres, las costumbres matrimoniales y las tradiciones funerarias merovingias, por ejemplo, muestran un paralelismo sorprendente con las comunidades judeocristianas del Mediterráneo oriental. Las ceremonias de unción con aceite, la veneración de una madre sagrada y los símbolos del pez y la paloma, anteriores a la cristianización oficial del reino, sugieren la persistencia de un culto heredado de los primeros seguidores de Cristo. Pero más allá de las similitudes culturales, existen documentos de peso histórico que conectan directamente a la Iglesia de Roma con la aceptación tácita de ese linaje. En los Annales Regni Francorum, crónica oficial del reino franco, se conserva una carta del Papa Hormisdas, fechada en el año 519, dirigida al rey Clodoveo. En ella se lee: «El Señor ha bendecido a tu casa con la sangre de David,
y por esa herencia te ha concedido gobernar a su pueblo. Una afirmación de semejante naturaleza, si se toma literalmente, implica que Roma reconocía la legitimidad sagrada de los reyes francos por un vínculo genealógico que se remontaba al mismo linaje davídico que, según la tradición cristiana, culminaba en Jesús de Nazaret. Esta idea, que en la Edad Media se consideraba un secreto reservado a los iniciados, fue celosamente custodiada por la monarquía francesa y las órdenes que orbitaban a su alrededor. El propio emblema merovingio, la flor de lis, simbolizaba no solo pureza, sino descendencia divina, 3 pétalos que representaban la unión del Padre, el Hijo y la Madre Sagrada. Las crónicas tempranas mencionan que los reyes merovingios eran ungidos en ceremonias privadas, fuera de la autoridad episcopal, utilizando un aceite que, según las leyendas, provenía del Santo Crisma original, traído por José de Arimatea. El punto de quiebre llegó en el siglo VIII a.C., cuando el Papa Zacarías, en alianza con el mayordomo de Palacio Pipino el Breve, decidió poner fin al dominio merovingio. Los historiadores oficiales explican este hecho como una maniobra política, pero los documentos vaticanos sugieren un motivo más profundo. En una carta privada de Zacarías, conservada en los Archivum Secretum Vaticanum y publicada en 1975, el pontífice afirma: no puede permitirse que la falsa rama usurpe lo que pertenece solo a la verdadera Iglesia de Pedro. Muchos investigadores interpretan la falsa rama como una referencia directa al linaje que afirmaba descender de Jesús, una línea considerada herética por la teología romana, no porque contradijera la fe, sino porque amenazaba la autoridad institucional. Pipino, tras derrocar al último rey merovingio, Childerico III Benterería, fue coronado en 750 y con la bendición del Papa. Pero en esa coronación hay un detalle crucial: fue la primera vez en la historia que un papa viajó personalmente fuera de Italia para ungir a un rey extranjero. La justificación oficial fue política, la interpretación simbólica, en cambio, es otra. La Iglesia necesitaba apropiarse de la unción sagrada, de la legitimidad espiritual, que hasta entonces residía en la sangre merovingia. Al hacerlo, Roma no solo eliminó a una dinastía, sino que absorbió su simbolismo, trasladando el poder espiritual de una línea genealógica a una institución clerical. Sin embargo, la sangre no desapareció. Las alianzas matrimoniales entre las familias carolingias y las ramas supervivientes de la nobleza merovingia mantuvieron vivo el linaje. El historiador Cristian Settipani, especialista en genealogías altomedievales, ha documentado al menos 8 matrimonios directos entre ambas casas entre los años 650 y 750. Su investigación revela que cada unión hacía referencia explícita a la preservación de la sangre sagrada. En otras palabras, los carolingios no destruyeron la línea merovingia, la absorbieron, la integraron en su propio árbol familiar para legitimar su poder. El resultado de esta fusión se manifestó en la figura de Carlomagno, el emperador que consolidó el imperio carolingio en el año 800. Los documentos imperiales conservados en Aquisgrán muestran una genealogía que lo conecta tanto con los merovingios como con linajes de origen oriental. En una carta privada, el Papa León III, quien lo coronó emperador, escribió: por fin, la corona regresa a quien la merece por derecho de sangre, y no solo por conquista. Derecho de sangre. 3 palabras que en el contexto del poder papal adquieren un peso inmenso. Con el paso de los siglos, el linaje se diluyó en la vasta red de casas reales europeas. Los Plantagenet en Inglaterra, los Habsburgo en Austria, los Borbones en Francia y España, los Romanov en Rusia. Todos ellos, según estudios genealógicos modernos, comparten ancestros comunes en la nobleza franca y provenzal. El genealogista Lawrence Garner, consultor de varias monarquías europeas, escribió en su informe de 1994: al menos 17 casas reales actuales pueden rastrear su ascendencia hasta familias medievales francesas que afirmaban proceder de los primeros cristianos de Palestina. Los análisis modernos parecen dar sustento a estas antiguas afirmaciones. A inicios del siglo XXI, los estudios genéticos dirigidos por el Dr. Spencer Wells para el proyecto Genographic de National Geographic identificaron una concentración inusual de marcadores genéticos levantinos en la población masculina del sur de Francia,
particularmente en las regiones de Languedoc y Provenza. Estos marcadores, conocidos como haplogrupo J2, son característicos de poblaciones del Medio Oriente de hace 2 milenios. Las conclusiones del estudio fueron prudentes, pero claras. Hubo una migración específica desde la región de Palestina hacia el sur de Francia entre los siglos I y II. Otros genetistas, como el Dr. Michael Hammer de la Universidad de Arizona, profundizaron en la investigación analizando familias francesas con genealogías antiguas. En un estudio publicado en 2008, Hammer descubrió que el 62% de las familias que afirmaban descender de los primeros cristianos portaban los mismos marcadores levantinos del siglo I. En el resto de la población francesa, el porcentaje no superaba el 3%. Las probabilidades de que esta coincidencia sea fruto del azar son prácticamente nulas. Incluso la genética mitocondrial, heredada por línea materna, arroja datos fascinantes. El Dr. Antonio Torroni, de la Universidad de Pavía, identificó en Europa Occidental la presencia persistente de un linaje mitocondrial denominado T2, cuya datación molecular coincide exactamente con el periodo en que, según la tradición, María Magdalena habría llegado a Francia. Este linaje aparece con frecuencia inusualmente alta en la región de Provenza y entre familias que conservan devociones antiguas a la Magdalena. Para los científicos, se trata de una coincidencia intrigante. Para los creyentes en la sangre oculta del Nazareno, podría ser la huella biológica de la propia María. A lo largo de 2000 años, la humanidad ha construido su fe sobre los evangelios canónicos y las doctrinas oficiales. Pero bajo la superficie, una corriente silenciosa ha preservado otra historia, la de una familia, una descendencia, una línea que desde la cruz viajó por mares y generaciones para mantener viva la chispa de lo divino en la sangre humana. La Iglesia intentó transformar el misterio del linaje en símbolo, el símbolo en mito y el mito en herejía. Pero el tiempo y la ciencia parecen empeñados en devolverle su peso histórico. Lo que alguna vez fue susurro entre monjes y trovadores, hoy resurge como una posibilidad tangible, que la divinidad caminó entre los hombres no solo como espíritu, sino como herencia viva. Y si esa herencia aún existe, si la sangre del Nazareno sigue fluyendo entre nosotros, entonces la historia no ha terminado. Apenas está despertando de su largo sueño. El Renacimiento europeo, celebrado como la era del arte, la razón y el despertar del pensamiento, fue también el periodo en el que los secretos medievales encontraron un nuevo lenguaje para sobrevivir. Tras siglos de persecución y silencios impuestos, los herederos del conocimiento templario comprendieron que ya no podían preservar su verdad en monasterios ni fortalezas, sino en un espacio más sutil e indestructible. El arte, pintura, escultura, arquitectura y música se convirtieron en los nuevos templos del misterio. Allí, en medio de la belleza, ocultaron las huellas del linaje del Nazareno, visibles solo para quienes sabían leerlas. Entre todos los artistas y sabios del Renacimiento, ninguno encarna mejor esta corriente oculta que Leonardo da Vinci. Su genio trascendió las fronteras de la ciencia y el arte, pero detrás de su aparente racionalismo se esconde una obsesión simbólica con la figura de María Magdalena y la herencia espiritual que ella representaba. En sus manuscritos privados, Leonardo escribió que la verdad duerme en la carne de los hombres, esperando el día en que el ojo vuelva a ver lo invisible. Muchos investigadores interpretan esta frase como una alusión directa a la idea gnóstica de que lo divino habita dentro del ser humano, una doctrina que los textos de Nag Hammadi atribuyen a Jesús y que fue condenada por la Iglesia como herética. En sus pinturas, Leonardo plasmó con precisión milimétrica símbolos que contradicen la narrativa oficial. En la Última Cena, la figura a la derecha de Jesús, tradicionalmente interpretada como el apóstol Juan, tiene rasgos inequívocamente femeninos. Su rostro es delicado, sus manos finas, su expresión serena. Su postura no sugiere camaradería, sino unión. Entre ambos personajes, la composición forma una V invertida, símbolo ancestral del principio femenino, del cáliz, del vientre sagrado. En contraste, el cuerpo de Jesús dibuja una figura triangular que representa el principio masculino. Juntos forman la estrella de 6 puntas, emblema del equilibrio entre lo divino y lo humano, lo masculino y lo femenino. Para Leonardo, no era solo una forma estética, era un mensaje cifrado sobre la unión entre Cristo y María Magdalena y la perpetuación de su linaje.
El mismo código aparece repetido en La Virgen de las Rocas, una obra aparentemente religiosa pero repleta de claves ocultas. En ella, María, una figura que se confunde entre la Virgen y la Magdalena, protege a un niño que no es Jesús, sino Juan el Bautista. Las miradas cruzadas entre los personajes, el gesto de bendición, el simbolismo de las rocas y las aguas representan la transmisión de una herencia espiritual, la sangre sagrada preservada en secreto. Este tipo de ambigüedad, según los expertos en iconografía esotérica, era el modo en que los iniciados transmitían verdades prohibidas bajo la mirada de los censores. No fue Leonardo el único portador del código. En Florencia, Botticelli pintó la Natividad mística, donde la escena del nacimiento se convierte en una alegoría de la unión del cielo y la tierra. Y los ángeles, 3 hombres y 3 mujeres, danzan tomados de la mano sobre un símbolo que recuerda la estrella davídica. En Roma, Miguel Ángel ocultó en los frescos de la Capilla Sixtina figuras humanas dispuestas con precisión anatómica que forman estructuras cerebrales, el mensaje de que el reino de Dios no está fuera, sino dentro del ser humano, en la mente, en la conciencia. Y en sus esculturas, la figura femenina, muchas veces desnuda y libre de toda culpa, representa la redención a través del conocimiento, no del sacrificio. Durante el siglo XVI, el lenguaje del secreto se transformó en sociedades discretas, círculos herméticos y academias científicas que heredaron los códigos del Priorato de Sion, la Logia de Florencia, de la que formaban parte Leonardo, Marsilio Ficino y Pico della Mirandola. Discutía abiertamente la posibilidad de que la divinidad estuviera encarnada en la humanidad misma. Para ellos, el mensaje original de Jesús no era fundar una religión, sino despertar la conciencia. Esa idea, transmitida desde los gnósticos hasta los templarios, encontró en el Renacimiento su renacimiento simbólico. Los documentos del Dossier Secret, depositados en 1967 en la Biblioteca Nacional de Francia, mencionan a Leonardo como el 9º gran maestre del Priorato de Sion, un cargo que, según las crónicas internas, lo vinculaba con la custodia de los archivos del linaje sagrado. Su sucesor habría sido Isaac Newton, quien además de padre de la física moderna, dedicó más de la mitad de su vida a estudiar cronologías bíblicas y genealogías davídicas. En su obra The Chronology of Ancient Kingdoms, Amended, Newton argumenta que las dinastías europeas, especialmente las francas, conservaban una conexión directa con las casas reales de Israel. Este detalle, ignorado por los manuales de ciencia, muestra una continuidad insólita entre la sabiduría antigua y la búsqueda moderna del origen. Durante los siglos XVII y XVIII, la huella del linaje oculto se disfraza de filosofía y de arte. Los alquimistas hablaban del rey rojo y de la reina blanca como símbolos de la unión de los opuestos. En el fondo, era una representación del matrimonio sagrado, la hieros gamos entre Jesús y María Magdalena. Los masones heredaron ese lenguaje, transformándolo en ritos simbólicos que reproducen el viaje iniciático de la conciencia hacia la luz. En el grado del arco real, por ejemplo, el iniciado descubre que la palabra perdida, símbolo de la divinidad olvidada, no se encuentra en los templos, sino en el corazón del hombre. Esa misma enseñanza se remonta a los evangelios gnósticos y a las escuelas secretas fundadas en Oriente tras la muerte del Maestro. El Priorato de Sion, por su parte, continuó su labor en la sombra. Sus archivos, conservados en distintos puntos de Europa, mencionan a personalidades ilustres como Victor Hugo, Claude Debussy, Jean Cocteau y Charles Nodier, como parte de su cadena de custodios. No se trataba de una sociedad política, sino cultural y espiritual. Su objetivo no era el poder, sino la preservación de un mensaje. En una carta atribuida a Victor Hugo, hallada en 1885 entre sus manuscritos póstumos, puede leerse: la sangre del Nazareno aún corre por las venas de Europa, y el día en que lo sepa, comprenderá quién es en verdad. A partir del siglo XIX, el secreto comenzó a filtrarse en la literatura. Autores como Honoré de Balzac, Alexandre Dumas y Joséphine Péladan llenaron sus novelas de símbolos templarios, familias ocultas y amores prohibidos entre herederos de linajes divinos. El mito del Grial se transformó en el mito del amor eterno, de la unión imposible entre lo humano y lo sagrado. Pero bajo la superficie romántica, cada obra ocultaba el eco de una verdad más profunda, que la divinidad no fue sacrificada, sino transmitida,
que su legado no está en una reliquia, sino en la sangre y la memoria de la humanidad. En el siglo XX, Pereu, las piezas comenzaron a encajar. La publicación de El Enigma Sagrado en 1982 y más tarde de El Código da Vinci, 2 décadas después, no hicieron más que despertar una curiosidad dormida. Lo que la ficción popularizó, la historia había insinuado durante siglos. Las genealogías del Dossier Secret, las tradiciones de Provenza, las inscripciones templarias y los estudios genéticos modernos apuntan hacia una misma dirección: la persistencia de una línea sagrada en Europa, cuidadosamente protegida, nunca extinta. Los detractores lo califican de mito, pero los hechos arqueológicos, las crónicas monásticas y los registros genéticos modernos ofrecen una convergencia de datos que ya no puede ignorarse. Si la historia del linaje del Nazareno sobrevivió durante 20 siglos a la censura, es porque su verdad se ocultó no en las palabras, sino en los símbolos. Y el símbolo, cuando es comprendido, despierta la conciencia más profunda del ser humano. El arte, la ciencia y la filosofía fueron sus nuevos templos, y quienes supieron leerlos entendieron que la historia de Jesús y María Magdalena no era solo la de un amor humano, sino la de una unión cósmica, la fusión entre espíritu y materia, entre cielo y tierra. Una historia que no terminó en una cruz, sino que se perpetuó en la carne, en la sangre y en el alma de la humanidad. Cuando el siglo XX comenzó a desvelar sus secretos, el mundo creyó haber dejado atrás los mitos del pasado. Sin embargo, entre los escombros de las guerras y los archivos abiertos de Europa, comenzaron a emerger rastros que parecían confirmar que lo que hasta entonces se consideraba leyenda podría tener raíces reales. El linaje del Nazareno, si había sobrevivido, ya no era solo un tema para eruditos o místicos, se convirtió en una cuestión de identidad, de poder y sobre todo de verdad histórica. En 1945, un campesino egipcio desenterró en Nag Hammadi una colección de manuscritos coptos que cambiaría la comprensión del cristianismo primitivo. Entre ellos se encontraba el Evangelio de María Magdalena, un texto que describe a una mujer no como una discípula marginal, sino como la heredera espiritual de Jesús. En sus páginas, Pedro la cuestiona, y ella responde: «Lo que os oculté, os lo diré ahora. El Salvador me reveló lo que no quiso decir a vosotros». El lenguaje es claro. María no solo recibió un mensaje, sino un legado. Si los textos gnósticos son auténticos, y los análisis de datación y estilo así lo confirman, entonces la transmisión del conocimiento espiritual, e incluso del linaje, no fue simbólica, sino literal. Durante las décadas posteriores a ese hallazgo, los investigadores comenzaron a conectar los puntos. Las tradiciones de Provenza, los restos semíticos hallados en Saint-Maximin, las genealogías merovingias y los documentos templarios formaban parte de una misma corriente subterránea que había sobrevivido a través de símbolos, arte y sangre, lo que los templarios llamaban sangre real. La sangre real no era un mito caballeresco, sino una línea que había perdurado a lo largo de los siglos, y su custodia no terminó con el priorato de Sion, simplemente adoptó nuevas formas. En la posguerra europea, los archivos de varias logias y sociedades discretas fueron abiertos al público académico. En los documentos del Cercle Catholique d'Etudes, fundado en París en 1917, Mayer, se encontraron referencias a la rama de David en Europa y a la custodia de la herencia espiritual del Cristo viviente. Estas menciones, escritas con un lenguaje prudente, indicaban la existencia de grupos que consideraban su deber preservar un linaje, no metafórico, sino humano. Sus miembros no eran sectarios ni ocultistas, sino historiadores, clérigos y diplomáticos conscientes de que en algún punto, religión y genética podían entrelazarse de una manera que desafiaba toda ortodoxia. En 1973, el historiador británico Henry Lincoln, mientras investigaba los misterios de Rennes-le-Château, un pequeño pueblo del sur de Francia, descubrió documentos notariales que hablaban de un depósito de gran valor espiritual escondido en los alrededores. Las investigaciones posteriores demostraron que el párroco del lugar, Berenguer Saunier, había recibido sumas colosales de dinero de fuentes desconocidas tras hallar algo en las criptas de su iglesia. Entre los documentos se mencionaba a una mujer llamada Marie de Negre d'Ables, marquesa de Blanchefort,
descendiente de una familia vinculada al priorato de Sion. En su testamento aparecían símbolos idénticos a los de las genealogías del Dossier Secret, una cruz y una rosa entrelazadas, rodeadas por la inscripción Et in Arcadia ego. Esta frase, que se repite en múltiples obras de arte del Renacimiento y del Barroco, ha sido interpretada como un recordatorio de la mortalidad, pero para los iniciados, su significado es otro. Arcadia es una referencia velada a Arcadia, antiguo nombre semítico de una región del norte de Galilea, la tierra ancestral de María Magdalena. En otras palabras, Et in Arcadia ego podría leerse como yo también soy de Arcadia, una declaración de linaje. Que este lema aparezca tanto en los cuadros de Nicolas Poussin, como en documentos templarios y sellos familiares de la nobleza francesa, sugiere que la memoria del origen se mantuvo viva, camuflada en símbolos estéticos durante siglos. Las investigaciones genéticas modernas comenzaron a aportar datos que respaldan la antigua tradición. En 2007 Berrión, un estudio de ADN realizado en restos óseos hallados en una cripta familiar de Saints-Maries de la Mer, mostró la presencia de haplogrupos levantinos inusuales en Europa Occidental. El análisis, dirigido por el Dr. Gerard Lucot, determinó que esos marcadores coincidían con los encontrados en poblaciones del norte de Israel. Aunque la Iglesia minimizó el hallazgo, el propio Lucot declaró en una conferencia en París: no podemos descartar que ciertas familias del sur de Francia sean descendientes de migraciones judías del siglo I vinculadas a los primeros cristianos. Años después, el proyecto DNA of the Saints, financiado por la Universidad de Oxford, analizó relicarios y restos atribuidos a santos de la antigüedad cristiana, entre ellos, fragmentos óseos de María Magdalena conservados en Béthelay. Los resultados mostraron una ascendencia semítica indudable, lo que confirma que la figura venerada en Francia tuvo un origen oriental auténtico. Para los escépticos, no prueba una descendencia. Para los estudiosos del linaje, sin embargo, representa una pieza más del rompecabezas que conecta la tradición con la biología. La política moderna tampoco ha sido ajena a este legado. Diversas casas reales de Europa mantienen archivos privados que, según los pocos investigadores que han tenido acceso, contienen genealogías ininterrumpidas desde los merovingios. Los Windsor, los Borbones, los Habsburgo y los Grimaldi comparten ancestros con las familias de Occitania. El genealogista Lawrence Gardner documentó que al menos 17 casas reales actuales pueden rastrear su ascendencia hasta los antiguos reinos francos. En sus palabras, el linaje de la realeza europea es, en esencia, una rama viva del árbol davídico. En 2012, un informe interno del Instituto Europeo de Estudios Históricos, filtrado años más tarde, mencionaba que varias instituciones académicas del Vaticano habían mostrado interés en estos hallazgos genéticos. Aunque el Vaticano no ha emitido declaraciones oficiales, los rumores indican que la Santa Sede conserva en sus archivos muestras biológicas recogidas en los siglos pasados, incluidas reliquias atribuidas a Jesús y su familia. Si ese material existe, su análisis podría alterar para siempre la historia de la fe. Las implicaciones serían inconmensurables. Si el linaje de Jesús y María Magdalena sobrevivió, significa que la humanidad no fue llamada a adorar una figura distante, sino a reconocer su herencia divina compartida. La divinidad ya no sería una excepción, sino una continuidad, no un milagro, sino una transmisión. Esa idea, demasiado peligrosa para la teología tradicional, ha sido reintroducida en nuestra época bajo la forma de filosofía espiritual y ciencia de la conciencia. Autores como Teilhard de Chardin, Carl Jung y Joseph Campbell interpretaron la figura del Cristo no como un salvador externo, sino como el arquetipo de la evolución interior del ser humano. Y es ahí donde el linaje cobra un nuevo sentido, no solo como herencia biológica, sino como símbolo de una semilla espiritual que habita en todos. Sin embargo, hay quienes sostienen que la sangre y el espíritu no están separados, que los descendientes del Nazareno existen realmente, escondidos entre nosotros, sin trono ni corona, pero portando en su ADN y en su conciencia el eco de una historia que el mundo aún no está preparado para aceptar. En 2019, el historiador francés Philippe Josserand reveló en una conferencia en Toulouse la existencia de un archivo familiar privado que contiene documentos medievales mencionando a los portadores de la señal de David en la carne. Nadie fuera de un reducido círculo ha visto esos textos,
pero su existencia confirma que la memoria del linaje sigue viva, oculta, resguardada. Hoy, en pleno siglo XXI, el mito y la historia se confunden una vez más. Lo que antes fue susurro entre monjes, ahora se convierte en tema de universidades, laboratorios y foros culturales. El linaje del Nazareno ya no pertenece solo a los guardianes del secreto, pertenece a toda la humanidad, como un recordatorio de lo que somos capaces de olvidar y de lo que aún podemos recordar. Porque al final, el mensaje más profundo de toda esta historia no es biológico ni político, sino espiritual. No importa si el linaje de Jesús y María Magdalena sigue vivo en una familia concreta, o si se dispersó entre millones de personas a lo largo de los siglos. Lo que importa es que, en el fondo, ese linaje simboliza la unión entre lo divino y lo humano. Nos recuerda que la chispa que un día encendió al Nazareno no se extinguió en el tiempo, sino que sigue ardiendo en el corazón de cada ser que busca la verdad. Durante siglos, los guardianes del linaje sagrado se movieron entre sombras, ocultos detrás de genealogías, templos y símbolos que solo unos pocos podían descifrar. Pero ahora, en una era donde la información fluye sin fronteras, los secretos que una vez fueron demasiado peligrosos para revelarse, están saliendo a la luz. No a través de milagros, sino a través de documentos, ADN y la intuición colectiva de una humanidad que empieza a recordar. Lo que parecía una leyenda, la historia de una descendencia que nace del amor entre Jesús y María Magdalena, se ha convertido en un espejo donde cada uno puede mirar y preguntarse, ¿qué parte de esa herencia vive en mí? Las pruebas históricas, arqueológicas y genéticas nos han llevado a una conclusión inevitable. Hubo una migración levantina hacia el sur de Francia durante el siglo I, y en esa migración participaron personas vinculadas a los primeros cristianos. Las tradiciones de Provenza, las criptas con inscripciones sobre niños sagrados, los restos de origen semítico hallados en Saint-Baume y en Saint-Maximin, las genealogías merovingias y los estudios genéticos contemporáneos no son piezas aisladas, son fragmentos de un mismo mosaico que apunta hacia una realidad incómoda, pero posible: que la sangre del Nazareno nunca desapareció, que su descendencia sobrevivió, se multiplicó, y sus herederos, conscientes o no, siguen caminando entre nosotros. Sin embargo, el significado de este linaje va mucho más allá de la biología. En el fondo, la historia de Jesús y María Magdalena no trata solo de una unión física, sino de la reconciliación de dos principios eternos, el masculino y el femenino, el espíritu y la materia, la fe y la razón. Su amor no fue una desviación de lo divino, sino su máxima expresión. Si su descendencia se preservó, no fue para fundar una nueva aristocracia, sino para recordarnos que lo divino puede manifestarse en lo humano, que la santidad no pertenece a los templos, sino a la vida misma. Esa enseñanza, escondida durante 2 milenios, empieza a resonar nuevamente, no en los púlpitos, sino en la ciencia, en la psicología, en el arte y en la conciencia colectiva. Hoy los genetistas hablan del ADN como el libro de la vida, los físicos describen el universo como una red de energía unificada, y los filósofos afirman que la divinidad no está fuera del hombre, sino en su interior. Todo converge hacia una misma verdad: la creación no es algo que ocurrió, es algo que sigue ocurriendo dentro de nosotros. Y quizás ese fue siempre el mensaje de Jesús, que el reino de Dios no vendrá con señales externas, porque ya está dentro de ti. Pero esta revelación tiene un costo. Reconocer que la sangre del Cristo sigue viva implica cuestionar los cimientos de las instituciones que durante siglos monopolizaron la fe. Significa entender que ningún poder terrenal puede adjudicarse la representación exclusiva de lo divino. Si existen descendientes de Jesús, entonces el milagro no pertenece a un altar, sino a una herencia compartida. La divinidad se democratiza, se humaniza, se hace carne en todos los que eligen amar, crear y perdonar. Los templarios lo sabían cuando juraron proteger a los niños del Cordero. Leonardo lo comprendió cuando pintó el espacio vacío entre Jesús y la mujer a su derecha. Los alquimistas lo codificaron al hablar de la unión del sol y la luna. Y los místicos lo sintieron cuando afirmaron que cada alma es una chispa del fuego original. Esa chispa, esa sangre simbólica, no necesita documentos para existir. Es la fuerza invisible que nos impulsa a buscar la verdad, incluso cuando el mundo prefiere la comodidad de la ignorancia. Imagina por un momento que las conclusiones son ciertas, que entre las familias nobles de Europa
o incluso entre personas comunes, hay hombres y mujeres que llevan en sus genes una gota de aquella sangre. ¿Qué cambiaría realmente? Tal vez nada, o tal vez todo, porque la verdadera revelación no es que unos pocos desciendan de Jesús, sino que todos somos portadores de su misma esencia espiritual. La diferencia entre el mito y la historia se disuelve cuando entendemos que el Cristo no vino a fundar una religión, sino a despertar una conciencia. Y esa conciencia está despertando ahora. Las viejas estructuras se desmoronan, las fronteras entre ciencia y espiritualidad se difuminan, y millones de personas en todo el mundo sienten, sin saber por qué, un llamado a recordar quiénes son realmente. Tal vez ese llamado sea la voz de una herencia antigua que después de 2 milenios vuelve a hacerse oír. La humanidad entera desciende, en algún sentido, de esa unión sagrada, la unión entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible. Jesús y María Magdalena fueron el símbolo viviente de ese equilibrio, y su legado, biológico o espiritual, sigue latiendo en nosotros. Cuando elegimos la compasión sobre el juicio, la verdad sobre el dogma, el amor sobre el miedo, hacemos viva la misma enseñanza que ellos encarnaron. Quizás el linaje oculto del Nazareno no se preservó para reclamar tronos ni templos, sino para recordarnos que cada ser humano es un templo viviente, que la sangre de Dios corre en la humanidad entera, y que el mayor secreto de todos no está escondido en criptas ni códices antiguos, sino en el interior de cada corazón que busca la luz. Así, cuando te preguntes si los descendientes de Jesús siguen entre nosotros, recuerda esto: sí, están aquí, pero no en el sentido que esperas. Están en los gestos de bondad, en las almas que transforman el dolor en compasión, en los seres que mantienen encendida la llama de la verdad en medio de la oscuridad. Puede que algunos lleven su sangre, pero todos podemos llevar su espíritu. Y ese espíritu, el verdadero linaje del Cristo, es el que está despertando ahora. Porque el tiempo del silencio ha terminado, y el tiempo de la revelación acaba de comenzar. Si has llegado hasta este punto, no fue por casualidad. Hay algo dentro de ti, una voz antigua, una vibración que viene de muy lejos, que te trajo hasta aquí, a través de cada palabra, cada dato, cada revelación. Y si permaneciste, si escuchaste hasta el final, es porque una parte de ti ya recordaba lo que acabas de descubrir. Tal vez no en la mente, pero sí en el alma. Durante 2000 años, esta historia fue contada a medias. Los templos la ocultaron bajo símbolos, los poderosos la borraron de los libros, y el tiempo la envolvió con el velo del mito. Pero hoy, tú fuiste testigo de cómo la verdad comienza a emerger de las sombras. Has visto cómo los nombres, las fechas, los hallazgos arqueológicos y genéticos se unen para formar una sola melodía, la de la humanidad recordando su origen divino. Este video no es un final, sino una invitación, una puerta abierta hacia algo más grande que nosotros mismos. Si algo en ti se movió, si sentiste escalofríos, si hubo un instante en el que tus ojos se humedecieron sin entender por qué, no lo ignores. Es tu alma reconociendo la verdad. Es tu espíritu respondiendo al llamado. Porque el conocimiento no llega para llenar la mente, sino para despertar el corazón. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por atreverte a mirar más allá del relato oficial. Por escuchar con el alma y no solo con los oídos. No estás solo en este viaje, miles de almas en todo el mundo están despertando al mismo tiempo, recordando que la divinidad no está confinada a un pasado remoto ni a una sola figura, sino que se manifiesta en cada uno de nosotros. Hoy más que nunca, el mundo necesita a los buscadores de la verdad, a los que no se conforman con lo superficial, a los que saben que detrás de cada dogma hay una enseñanza oculta esperando ser revelada. Tú eres parte de esa generación, la generación que no teme cuestionar, que no teme sentir, que no teme creer de nuevo, pero esta vez, con conciencia. Así que, donde quiera que estés, detente un momento y respira. Mira tus manos, tu reflejo, tu historia. Tal vez no lo sabías, pero formas parte de algo mucho más grande. La misma energía que movió las estrellas cuando nació el Cristo, la misma que impulsó a María Magdalena a cruzar mares, la misma que mantuvo viva la fe en los corazones de los guardianes, está viva en ti ahora mismo. No necesitas templos, ni coronas, ni genealogías para ser digno de ella. Solo necesitas recordar quién eres. Eres hijo de la luz, portador de una chispa que ningún imperio pudo apagar. Por eso, gracias de corazón,
por llegar hasta el final. Gracias por mantener viva la llama del conocimiento, por escuchar sin miedo, por abrirte al misterio con humildad y con fe. Y si estas palabras resonaron en ti, no las dejes dormir. Compártelas, háblalas, siémbralas. Porque lo que acabas de escuchar no es solo una historia antigua, es el principio de un despertar colectivo. Tal vez el linaje del Nazareno sigue entre nosotros, tal vez está más cerca de lo que imaginas, tal vez el heredero que el mundo esperaba eres tú. Gracias por estar aquí. Nos encontraremos en el próximo viaje. Que la paz del Cristo vivo, el que habita en la sangre, en la conciencia y en el amor de los que despiertan, te acompañe siempre.